Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los celos en la pareja. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. Les recuerdo que este seminario viene de cara y está asociado, ¿cierto?, al segundo Congreso en Psicología Clínica, Sexología, Vínculos y Afectividad, congreso que se va a realizar de manera presencial, ¿cierto? El 7 de junio en Santiago de Chile. Al final de esta jornada, ¿cierto? Van a tener un código QR donde vamos y van a poder tener más información de aquello. El docente, ¿cierto?, que nos acompaña en la jornada de hoy es Felipe García Martínez. Él es doctor, magíster y psicólogo de la Universidad de Concepción, Chile, director del doctorado en salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CECIT Chile. Cuenta con postítulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica, especialista en psicoterapia acreditado, autor de una multiplicidad de libros y de los mismos también artículos referidos a la temática en cuestión. Así que, dicho esto, profesor, es toda suya la sesión. Muchas gracias, Rodrigo. Agradezco también a las personas que están hoy día presentes, en especial a aquellos que han podido encender la cámara. La verdad es que yo en mi ejercicio de profesor, sobre todo en ocasiones online, me gusta ver rostros, ¿no? Si no, a mí se me hace pesada la exposición, ¿no? Así que agradezco a todas estas personas que están ahí encendiendo la hora o que tenían encendida la cámara. Muchas gracias, ¿no? Vamos a hablar, hoy día hablar de celos, ¿no? Y me imagino que me acompañan en su gran mayoría psicólogos, psicólogas. También me imagino que hay otros profesionales de la salud y de las ciencias sociales que siempre se interesan por estos temas, pero también me imagino que están escuchando otras personas que no tienen que ver con estas profesiones, pero que se inscribieron en este seminario porque sienten celos. Es decir, personas cuidadas probablemente de relaciones de pareja se han visto interferidas, ¿no?, por la presencia de algunos celos intensos y que no han sabido controlar. ¿Ya? Ante eso, debido a que es muy probable que haya personas muy celosas aquí presentes y que no tienen que ver con el lenguaje, ¿no?, técnico que nosotros usamos, voy a, como siempre, no usar un lenguaje asimilable, fácil de entender, de tal manera que podamos seguirnos en esta conversación, ¿no? Por otro lado, cuando digo que probablemente me siguen personas que han experimentado celos intensos y que no han logrado controlar, eso no excluye que además sean psicólogos, otros profesionales de la salud. Es decir, es muy probable que por un lado sean profesionales del área y por otro lado hayan experimentado celos en sus relaciones de pareja. ¿Y eso por qué? Porque los celos es una emoción que tenemos instalado la mayoría de los seres humanos y que por lo tanto hemos sentido más de alguna vez en la vida, y en eso me incluyo. ¿Ya? De hecho, quien nunca ha sentido celos, que tire la primera piedra, ¿no? Porque es muy probable que aquí todos hayan experimentado, insisto, esta emoción. ¿Ya? Vamos a intentar explicar los celos, vamos a ver cómo se reflejan los celos en las relaciones de pareja y más o menos qué se puede hacer con ellos, sin profundizar demasiado, como ustedes saben, por cuanto esto es un encuentro que tiene 40 a 45 minutos y luego de lo cual me dedico a responder preguntas. ¿Ya? Si quieren profundizar, bueno, hay otras instancias, entre ellos un libro, ¿no? Terapia breve con parejas, en el cual yo escribo específicamente el capítulo sobre celos e infidelidad. ¿Ya? Un libro editado en México de 4 coautores, entre ellos mi persona. ¿Ya? Editorial Gediza, ¿no? Ahí para que sepan, ¿no? Ahí tengo un capítulo especialmente dedicado a este tema, ¿no?, que nos convoca hoy día. Celos en la pareja. ¿Ya? Em, Primero hablarle un poquito de los celos así como fenómeno. Lo primero que tengo que decir, siempre lo hago cuando hablamos de conceptos, es dar una pequeña aproximación etimológica. Y celos proviene de una palabra griega que significa hervir o arder, ¿no? No sé qué relación podrá tener hervir o arder con esos celos que más de alguna vez hemos experimentado. Probablemente ya ustedes hicieron la asociación, ¿no? Probablemente asociado a la palabra pasión. Los celos a veces llegan a ser tan intensos y tan incontrolables que se les coloca el adjetivo, ¿no?, de celos patológicos o celotipia, ¿no?
y que aparentemente está presente en la gran mayoría, sino todos los crímenes que la prensa denomina pasionales, ¿no? Y que no sabemos que son más bien ejercicios de violencia intrafamiliar, entre ellos violencia de género, ¿no? La prensa le gusta bautizar los crímenes provocados por celos con nombres que tienden a minimizarlo, normalizarlo, incluso justificarlo, ¿no? Los celos en ningún caso pueden justificar la violencia, ¿ya? Eh, bueno, probablemente, insisto, ustedes hicieron la asociación con pasión cuando hablé de hervir o arder, ¿no? Los celos, como ya he dicho, son una emoción, ¿ya? Una emoción secundaria, es decir, una emoción que surge con el desarrollo, principalmente a través de la interacción que niños y niñas tienen con otras personas, ¿ya? Principalmente adultos, principalmente cuidadores, ¿no? Aproximadamente después de un año empiezan a experimentar celos los niños y niñas, ¿no? Y parece ser como el celo, como emoción secundaria, parece ser la conjunción de otras emociones que son más primarias, entre ellos el miedo a perder algo que quiero, el enojo debido a la inminencia de esa pérdida y tristeza, ¿no? Ya sea ante la constatación, ¿no? De que efectivamente estoy perdiendo algo, o incluso una tristeza hacia la misma reacción que personas adultos sienten, ¿no? Me siento triste porque no debiese experimentar celos, ¿no? Miedo, enojo y tristeza, la metemos en una botellita, la batimos y sale para beber una probablemente experiencia de celos, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto que es una emoción? Y más encima una emoción secundaria que surge al poco tiempo de desarrollo, ¿no? Un año y un poco más, ¿no? Que probablemente los celos cumplen una función. Creo que la película Intensamente, tanto la primera como la segunda, nos ha mostrado que emociones que en principio no logramos entender para qué están, finalmente entendemos, wow, así que para eso es la tristeza, así que para eso es la ansiedad, por ejemplo. ¿Ya? Nos ha permitido ser un poquito más comprensivos y amables con nuestras emociones. Pero hay otras emociones que nos falta todavía dilucidar, que todavía las miramos feo, ¿no? Y lo miramos como algo que no debe existir, como ocurre, por ejemplo, con los celos y con la culpa. Sin embargo, si experimentamos celos, culpa, vergüenza, entre otras, es por una razón. Y probablemente, de ahí probablemente hay cierto acuerdo entre las personas que estudian las emociones. Los celos surgen ante miedo, ¿no? Emoción y tristeza y enojo, ante la amenaza de perder algo que necesitamos, ¿ya? En principio, los celos de niños y niñas se orientan hacia sus padres, ¿no? Y cuidadores, ¿no? También probablemente más de algunos de ustedes han estado experimentando celos con un amigo o amiga, ¿no? Que ven que está pasando más tiempo con otro amigo y experimentan los celos. Eh, Celos también con un compañero de trabajo que ven que recibe, ¿no? Las felicitaciones de su jefe, ¿no? E incluso ascensos, y sienten los celos ahí. ¿Por qué prefiere a ese compañero y no me prefiere a mí estas personas que toman decisiones? Pero obviamente los celos que probablemente generan las consecuencias más severas, ¿no? Y que lleva a ser un motivo de consulta importante, son los celos en las relaciones de pareja, ¿ya? Y por lo tanto, nos vamos a concentrar en eso. Sin embargo, insisto, los celos son una emoción normal, ¿ya? Algunas estadísticas respecto a los celos, ¿ya? En Chile, el 50% de los jóvenes encuestados considera que los celos son una prueba de amor. O sea, para muchos jóvenes, los sentir celos o que mi pareja sienta celos es una demostración de amor, ¿ya? Lo cierto es que los celos experimentados en forma leve y razonable efectivamente te muestran como una especie de termómetro cuánto me importa una relación. Sí, celos en dosis aceptables, ¿no? Pero los celos que se producen, por ejemplo, la violencia entre el pololeo, eso no es una prueba de amor, ¿no? Y ya veremos y nos meteremos un poco qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? En otros estudios hechos en Latinoamérica, en Argentina y Bolivia, por ejemplo,
la mitad de los jóvenes le revisa el celular a su pareja en forma mm, directa, así delante de o oculta, escondida, ¿no? Pero lo hace al menos la mitad, o al menos la mitad reconoce que lo hace. Yo creo que las estadísticas en países como Chile o México nos alejan mucho de lo que encontramos en Argentina y Bolivia. Parece ser que nuestros jóvenes utilizan este sistema de revisión cuando experimentan celos que no pueden controlar. Probablemente eso se debe obviamente a la evolución tecnológica. Mi abuela, para comprobar si mi abuelo le había sido infiel, le revisaba los bolsillos. ¿Ya? No existían celulares. Pero hoy día, en el mundo ya más avanzado, probablemente los celulares, y específicamente las redes sociales, pueden ser una demostración, ¿no? De que la persona con la cual yo estoy vinculado a lo mejor está con otra persona, y ante lo cual obviamente voy a experimentar celo. ¿Ya? Eh, en general, aquí es el universitario chileno, pero yo creo que en general todos nosotros asociamos los celos a la inseguridad y la desconfianza. La inseguridad en el sentido que probablemente yo no soy lo suficiente para poder estar con esta persona y por lo tanto me insegurizo. Y también la desconfianza, ¿no? La sensación de que la otra persona me puede fallar, me puede dañar, que no le importa lo suficiente. ¿Ya? Eh, y en ese sentido, quizás mencionar otra característica de los celos, que los celos son interpersonales, es una emoción interpersonal que surge en la relación. No es una emoción que surge en ausencia de relación como puede ser la alegría, no sé, o el miedo, ¿no? Y en la cual se requieren al menos tres personas. Y eso a diferenciar un poco de la envidia. La envidia, pues podemos envidiar a alguien sin que exista una tercera persona involucrada, pero cuando yo experimento el miedo de que una persona cualquiera va a poder seducir o conquistar a la persona que yo quiero, en esa triada surgen los celos. ¿Ya? Y bueno, también puede relacionarse estos celos, como ya lo mencioné, a dinámica de inferioridad, ¿no? La sensación, por la dinámica, por la interrelación con mi pareja, la sensación de que yo no soy suficiente. Y eso son la dinámica de inferioridad, ¿no? O sea, lo puedo perder, la puedo perder porque no soy suficiente. Por lo tanto, estoy en alerta de que no aparezca alguien que sí sea suficiente y de alguna manera lo seduzca, ¿no? Pero también puede relacionarse los celos con antecedentes familiares. Por ejemplo, experiencias de apego en la infancia, que puede llevarme a establecer vínculos de altos niveles de inseguridad, ¿no? El temor a la pérdida, y que se va a reflejar en las relaciones adultas. Y también pueden relacionarse los celos con experiencias anteriores de pareja. Es decir, si me fueron infiel, entonces es probable que yo desarrolle a partir de esa infidelidad una reacción de alerta en una nueva relación, con la sensación de que así como ocurrió antes, podría ocurrir ahora. Y eso me lleva a conductas de control y vigilancia. ¿Ya? En otras palabras, los orígenes de los celos en particular en una persona no están tan claros. Y probablemente nosotros como clínicos tengamos que indagar un poquito acerca de estas experiencias para aclarar, ¿no? Los elementos que contribuyeron a la presencia de celos en la relación actual de pareja. No es lo mismo tratar a una pareja en donde los celos surgen de una infidelidad actual que tratar a una pareja donde los celos surgen de una infidelidad anterior en uno de sus miembros. ¿Ya? Probablemente en el primer caso la terapia de pareja iría sí o sí, ¿no? Pero en el segundo caso probablemente también se añadiría intervenciones individuales. ¿Ya? Sin embargo, tengo que aclarar algunas cosas de los celos que ya he ido mencionando. Lo primero, bueno, ya lo vimos, ¿no? Los celos surgen cuando una persona percibe una amenaza o siente la posibilidad de perder a su pareja. Ahí es donde aparecen los celos, ¿no? Ya también lo mencioné, es una emoción secundaria que mezcla tristeza, enojo y miedo, pero además a veces ansiedad. ¿Ya? La preocupación de que podría ocurrir algo que me amenace con una pérdida de la relación, ¿no? Pero acá viene quizá un poco lo disruptivo. Lo que voy a decir ahora, probablemente algunos de ustedes no estén de acuerdo. Los celos son legítimos y las personas tienen derecho a sentirlas y expresarlas como cualquier otra emoción. ¿Por qué no tendríamos derecho a sentir celos si tendremos derecho a enojarnos o a sentir tristeza?
Insisto en la película Intensamente. La película Intensamente nos enseñó a tratar a nuestras emociones, incluso las más negativas, con respeto y amabilidad. Y por lo tanto, si alguno de ustedes ha experimentado celos en su vida, no tiene por qué sentirse culpable. Tenemos derecho a sentir celos. Lo que no tenemos derecho es a controlar, vigilar, agredir y manipular a mi pareja a partir de los celos. Eso sí que no. Es decir, el problema no está en la experiencia de los celos, como lo vamos a ver después cuando veamos algunos elementos de intervención. El problema está en lo que yo hago a partir de mis celos. Y si lo que yo hago, por ejemplo, es tratar de controlar a mi pareja, eso es violencia. Y eso, para eso, no tengo derecho. Entonces les digo de inmediato a varios de los presentes, ¿se puede hacer algo con los celos? Sí, por supuesto. Los celos se pueden tratar terapéuticamente y exitosamente. Y para eso tenemos que recibir o revisar más bien lo que resulta y lo que no resulta. Y probablemente también inmerso, no estar inmerso en la investigación que se ha hecho sobre el tema. A ver, ¿qué nos dice la investigación? Y de eso también vamos a hablar ahora. No solamente investigación respecto a intervenciones, sino investigaciones respecto a las emociones y lo que producen y cómo se manejan estas emociones, incluyendo los celos. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Pues yo creo que mucha gente no acepta sus celos. Y no acepta tus celos porque en general socialmente no son aceptables. Ya dije que pasa más o menos lo mismo con la vergüenza o con la culpa. Y por lo tanto, cuando experimenta estas sensaciones, lo que intenta hacer es reprimirla, suprimirla, intentar que nadie lo note o intentar al menos que mi pareja no lo note. Y eso es tan pernicioso como no cuestionar los celos y actuar controlando a mi pareja como si efectivamente me estuviera amenazando. Tal vez por los celos se experimenta ante una amenaza real o imaginaria. Da lo mismo. Hay una teoría que nos permite explicar por qué las personas tienden a experimentar celos, ¿no? En las relaciones de pareja. Y es la teoría del ciclo de la vulnerabilidad de los celos. ¿Ya? Es una teoría propuesta por Chapman y Fishman, ¿no? El año 2004. No está en inglés, ¿no? Pero a grosso modo plantea, voy a intentar acá sacar un puntero, que la vulnerabilidad eh, lleva a que la persona ejerza ciertas conductas de supervivencia. ¿Ya? Eh, ante esa vulnerabilidad. ¿Pero por qué soy vulnerable? ¿No? Porque probablemente, decirlo es el esquema, a través de mis experiencias de vida, aquí en el esquema muestran a las relaciones de los padres, ¿no? Cómo uno está, ella estuvo devastada por el divorcio y el padre fue infiel, ¿no? Entonces, frente a eso, se genera una vulnerabilidad a ciertos comportamientos que hace que la emoción se dispare. Esto no es tan inusual. La tristeza también probablemente surge bajo cierta vulnerabilidad que hace que me sienta más triste por unas cosas y no por otras, ¿no? Lo mismo el enojo. O sea, no es tan raro el esquema, ¿no? Y probablemente mi pareja pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Tiene ciertas vulnerabilidades que lo lleva también a ciertas conductas de supervivencia que puede ser de la misma naturaleza. O sea, puede ser también celos con celos y control mutuo, como ocurre con muchas parejas. Voy a mostrar una traducción al español de este esquema, que a lo mejor va a permitir entenderlo mejor. El padre con muchos amoríos, la madre está por el divorcio, y esta persona, por lo tanto, es vulnerable al rechazo, la traición y el abandono a partir de sus experiencias anteriores. Por otro lado, ella tiene una madre pasiva y sumisa y un hombre o un padre controlador y que tiene mucha rabieta, y por lo tanto es vulnerable a la rabia, el control y la intimidación. O sea, no le gusta sentirse controlada. Entonces, frente a esa vulnerabilidad, frente a las conductas de ella, entonces responde con interrogatorios, sospechas y acusaciones. Y a ella que no le gusta ser controlada, responde contraatacando, desafiando, reivindicando su libertad y probablemente saliendo más y juntándose más con amigos y amigas, generando por lo tanto nuevamente más vulnerabilidad, más respuestas de celo y más sospecha, más acusación, generando un ciclo del cual probablemente no es tan fácil salir. Ese es el ciclo que plantea de vulnerabilidad de los celos. Insisto que acá igual podemos cambiar la emoción y colocar esto a los dos lados. Es decir, que los celos se experimentan por ambos miembros de la pareja. Pero eso no quita el ciclo, porque las conductas de él eh,
Voy a mostrar o contar otra cosa que también es bastante típica. Los celos de uno produce ya no un desafío, sino un ocultamiento de lo. Es decir, el otro para que uno no se enoje, entonces mejor le esconde. ¿Ya? O sea, ¿para qué le voy a contar que me junté con una amiga si se va a enojar? Y las conductas de ocultamiento son percibidas como una verificación de que me está engañando. Y por lo tanto van a aumentar los enojos, ¿no? Y el intento de control, y va a aumentar por este lado el ocultamiento. Y por lo tanto yo, para que él no se descubra de que yo estoy con un amigo porque se va a enojar, entonces mejor me veo con mi amigo escondido. Pero verse con un amigo escondido, imagínense cómo lo va a sentir si yo a descubrirlo. Entonces, ahí está. Ahí nuevamente nos metemos con un ciclo del cual es bastante difícil salir. Nosotros como terapeutas tenemos que ser capaces de detectar como un genograma, como aparece acá en un mapa, cuáles son estas experiencias, ¿no?, que me hicieron más vulnerable a responder con celo ante ciertas conductas. Entender, por un lado, cuáles son esas vulnerabilidades en concreto, ¿no? Es decir, qué cosas en concreto disparan mi respuesta de celos y qué conductas aparecen cuando yo siento los celos, que son estas conductas de supervivencia. Y, aparte, y luego, obviamente, ser capaz de determinar cuál es la pauta, ¿no? Si cuando él hace esto, su pareja, ¿qué es lo que hace? Y de esa manera, a partir de todo este esquema que estamos viendo acá, a lo mejor se nos va a ocurrir alguna forma de intervenir que sea individual e interpersonal. ¿Está? Individual o interpersonal. Eh, Acá aparece lo que ocurre a nivel individual o interpersonal. Porque como ya dije, los celos pueden ser trabajados, deben ser trabajados por un lado en forma individual, porque hay una persona que probablemente está respondiendo de una manera que no logra regular sus emociones, y por otro lado tenemos una reacción, ¿no? Una reacción, voy a ver el esquema atrás, ¿no? Una reacción que lo lleva a una dinámica interpersonal en la cual también hay que intervenir. ¿Ya? Me voy a centrar primero en lo individual. Porque en lo individual, los celos se van a manifestar, entre otras cosas, en esas tres respuestas que aparecen acá. Es cosa de que se revisen a sí mismos y a sí mismas cuando han experimentado celos. Probablemente va a haber existencia de rumiaciones, pensamientos repetitivos, eh, por ejemplo, preocupación, por ejemplo, pasarse la película una y otra vez, no recordar cosas que me hicieron daño en algún otro momento de mi vida, pero ahí estoy pensando, 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 y muchas veces sin siquiera querer pensar lo que viene a mi cabeza, generando lo que llamamos intrusiones, ¿no? ¿Cómo trabajamos en general las intrusiones o las rumiaciones? A través de una terapia que se acerca mucho a lo cognitivo, pero que en mi caso, cuando yo trabajo terapéuticamente, utilizo también elementos que vienen de la terapia narrativa, principalmente para entender que las personas no son los celos que experimentan, sino que los celos son una respuesta emocional que le hace pensar, experimentar y relacionarse de cierta manera, utilizando, por lo tanto, las prácticas de la externalización. Y frente a eso, probablemente técnica de reestructuración cognitivo con elementos narrativos permitiría trabajar las rumiaciones, como en general lo estamos haciendo. Yo tengo hartas publicaciones con rumiaciones, ¿no? Estudiando y tratar de entender las rumiaciones. ¿Ya? Ahí aparece la captura, es ser capaz de identificar con qué pensamientos aparecen. El análisis que se hace generalmente con el terapeuta, o sea, qué pensamiento surgió frente a qué acción de mi pareja, la vulnerabilidad, y el desafío de esos pensamientos negativos. ¿Ya? Por otro lado, también desde el punto de vista intrapersonal, la persona experimenta desborde emocional. Eso significa que experimenta emociones que no puede regular y por lo tanto, como que, como que el vaso se rebasa, ¿no? ¿Ya? Y cuando se rebasa el vaso, evidentemente aparecen comportamientos de los cuales muchas veces las personas celosas se arrepienten. Entre ellas las que hemos mencionado, las conductas de control, de vigilancia, de violencia, entre otras. ¿Ya? Debo agregar que las rumiaciones y el desborde emocional incluso aumentan cuando la persona consume en forma problemática el alcohol. El alcohol aumenta esta respuesta. E incluso hay una eh, sintomatología asociada al alcoholismo que se le llama celotipia alcohólica. ¿Ya? Son personas que, producto del alcohol, tienden a experimentar con más frecuencia los celos, con mucha rumiación y mucho desborde emocional, llevando incluso a la violencia.
Ahí, antes del borde emocional, probablemente trabajas con algunas estrategias que permitan, como dice, identificar, comprender y regular las emociones. Y vamos a ver eso, principalmente a continuación. Ahí nos vamos a meter, ¿ya? Porque tengo que elegir qué profundizo, ¿ya? Porque no nos da el tiempo para verlo todo. Y también la persona que experimenta celos tiene conducta de comprobación, que ya hemos visto alguna, el revisar los bolsillos de mi abuela, el mirar el celular, ¿no? El mirar cuántas personas le pusieron me gusta a la nueva foto de perfil que subió mi pareja. Todo son conducta de comprobación, ¿no? Y para la conducta de comprobación, probablemente algunas técnicas más cercanas a lo conductual pueden ser útiles, ¿no? Entre ellos la saturación, por ejemplo, que la persona revise con más frecuencia, ¿no? El celular, la prescripción del síntoma, eh, que tiene que ver con realizar a propósito algunas acciones que permitan la experimentación de los celos, y el control de estímulo. En el control de estímulo probablemente hace todo lo contrario a la saturación. Por ejemplo, el cerrar mis redes sociales para no vigilar a mi pareja en sus redes sociales. ¿Ya? Eh, Vamos a centrarnos entonces en lo emocional. ¿Ya? Vamos a ir a la estrategia de regulación emocional, por cuanto la mayor parte de las personas que experimentan celos, lo que refleja justamente es una desborde emocional como lo más característico, ¿no? O al menos lo que más molesta. ¿Qué podemos decir acerca de la estrategia de regulación emocional? Que a todo esto tenemos que de alguna manera trabajar con las emociones, no solamente los celos. ¿Ya? En general, cuando las emociones, cualquiera sea su naturaleza, se desbordan y se vuelven incontrolables. ¿Ya? El miedo también, probablemente también la tristeza, la ansiedad, entre otras. ¿Ya? Para eso nuevamente nos vamos a ir a un modelo teórico. Y perdonen que hable de modelos teóricos, pero que en general uno en terapia no actúa por ensayo y error, pues tiene un mapa aquí en la cabeza que nos guía, ¿no? Y el modelo que quiero presentar acá, que en el cual yo he trabajado, el modelo de regulación de Gross, que es un modelo procesual, ¿no? Que plantea que hay una situación. Por ejemplo, veo a mi pareja revisando su celular, como contestando mensajes. Hay un despliegue de atención, o sea, yo voy a pegarme en eso, está hablando con alguien, ¿con quién estará hablando, no? Hay una valoración. Y en ese sentido yo puedo decirme a mí mismo, ah, seguramente está hablando con una persona que le gusta, ¿no? Y una respuesta, que puede ser, por ejemplo, la agresión verbal. ¿Ya? Eso es como más o menos se maneja la emoción, ¿no? Para intervenir, aquí plantea, por ejemplo, que uno puede modificar la situación. ¿Ya? Y modificar la situación, por ejemplo, generar un acuerdo con la pareja y cuando lleguemos a la casa nadie revisa celular. Y ahí modificamos la situación. O quizá puedo intervenir a nivel de atención, que cuando vea a mi pareja revisando su celular simplemente me dedico a hacer otra cosa para no centrarme en ello, ¿no? O un cambio cognitivo, por ejemplo, ayudando a tu consultante a que se formule mentalmente otra explicación a por qué está pegado en el celular. Por ejemplo, seguramente lo está molestando en el trabajo. O también una modulación de la respuesta. Es decir, si la persona actúa agresivamente, a lo mejor si yo ayudo a la persona a actuar de una manera asertiva, entonces probablemente la respuesta va a ser menos intensa. Por ejemplo, decirle a la pareja, sabes que cuando te veo revisando el celular en la casa, yo empiezo a sentirme mal porque no me estás prestando suficiente atención y me gustaría, por lo tanto, que cuando estemos acá te centres más en nosotros, ya que estuviste ya trabajando todo el día. Eso es una respuesta asertiva, ¿no? Que no hay una agresión de por medio. Ya vamos a profundizar en la respuesta asertiva si nos da el tiempo, que estoy avanzando muy lento. ¿Ya? Distracción, por ejemplo, para esto, la reevaluación cognitiva es una estrategia que apunta a la valoración y la supresión emocional es una característica, estrategia que apunta a los niveles de respuesta. ¿Ya? No digo que esas estrategias sean las más adecuadas, digo que se utilizan, ¿ya? Porque a veces la supresión emocional no es tan adecuada. ¿Ya? Nosotros, nuestro equipo, validó una escala para Chile para evaluar la estrategia de regulación emocional. Y esa es el IRQ, ahí aparece la referencia y ahí aparece mi nombre en primer lugar. Y esa escala está disponible. ¿Ya? Después al final yo le voy a enviar, voy a colocar mi Instagram donde usted me puede escribir si le interesa tener la escala, ahí me lo señala, ¿no? La supresión emocional la mencioné como una técnica que apunta a la expresión, ¿ya? Y consiste principalmente en que no se me note, que no se me note que estoy celoso, aguantarme el celo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es malo expresarlo, porque yo no puedo controlar a mi pareja, por las razones que sean, yo trato de no expresarlo. Cuando la persona suprime su celo,
los niveles de estrés y ansiedad aumentan. Es decir, en realidad, en lugar de disminuir el malestar con la supresión, aumenta el malestar. Por eso yo les decía al principio que los celos son eh, funcionales, ¿no? Y que son una emoción legítima, ¿ya? Que la persona se siente celos, bueno, que lo manifieste en forma adecuada, ¿no? Pero si lo suprime porque no tiene que manifestarla, va a ser peor, ¿ya? Más supresión también hay mayor activación de la amígdala cerebral de acá, ¿no? De acá, es la que regula nuestro comportamiento impulsivo y por lo tanto va a aumentar la sensación de estrés, de agresión, etcétera, ¿no? Y además, y esto es muy importante porque estamos hablando de celos interpersonales, cuando una persona suprime una emoción, aumenta la presión sanguínea de mi interlocutor. En otras palabras, si yo estoy con mi pareja y yo estoy aguantando los celos, mi pareja va a responder con un aumento de estrés también y de tensión. En otras palabras, no saco nada con suprimirlo, porque va a afectar la relación igual. No solamente a mí me aumenta el estrés, sino a la persona con la que estoy hablando. Y eso se ha evaluado con estudios experimentales. Las personas cuando supriman impactan al interlocutor. Entonces me imagino que en una relación de pareja, finalmente las peleas van a venir igual, aunque no digas nada acerca de lo que estás sintiendo. La supresión implica un esfuerzo importante desde el punto de vista energético. Bueno, una imagen nomás que dice si no lloras te inunda, ¿no? La persona es que aguanta, 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 bueno, muchas veces lo que termina siendo peor, ¿no? En lugar de expresar tus emociones libremente, pero en forma regulada. Forma regulada significa que no te dañes ni a ti, ni dañes al otro, ¿no? Aquí hay ejemplo de esta otra técnica, yéndonos ahora al elemento cognitivo, en el mapa anterior, ¿no? Ya estoy retrocediendo un poco. La regulación cognitiva implica tratar de mirar la escena de una manera distinta, ¿ya? Por ejemplo, eh, esto no es tan importante, ya pasará, minimizar un poco lo que está ocurriendo. Puedo aprender de esto también, puedo decir, bueno, con toda esta discusión que tenemos, o esto que estoy viendo acá, a lo mejor puedo aprender de esto, ¿no? O tomar distancia, ¿no? Mirar la escena, por ejemplo, mi pareja revisando el celular como si fuese un detective, ¿no? Y por lo tanto tratando de descubrir cosas, sacar conclusiones, pero no implicarme emocionalmente en eso. O también tomar distancia temporal, dice ahí estoy yo en el futuro mirando lo que me pasa hoy, ¿no? Acá hay un niño usando la revelación cognitiva ante una mala nota, ¿no? No es tan grave, podría pasarla a cualquiera, ¿no? Eso sí, cuando minimizo el evento. O si me banco esta situación, me puedo bancar cualquier otra. Eso me hace fuerte, dice, ¿no? Que usando más bien lo que dice el aprendizaje, como forma de disminuir la emoción. En general son buenas estrategias, pero pueden haber mejores. Respecto a la distracción, que el tercer punto que mostré, el primero de allá que tiene que ver con el elemento atencional, hay estas técnicas basadas en la distracción, que ayudan, efectivamente te llevan a disminuir tus niveles de intensidad emocional en los celos. Uno es la detención de pensamiento, ¿sí? Cuando empieza a pasar el terror y dice, no, deja de hacer. Con una voz alta, ¿sí? Detente, y los pensamientos, por lo tanto, detener. El grounding, que es tratar de, ante la intensidad emocional, intentar hacer algo que te conecte con el presente. Por ejemplo, sacarte los zapatos y caminar a pie pelado sobre la superficie de tu departamento o metiendo las manos, perdón, en agua helada o en agua caliente. Así para bajar un poquito la intensidad. Ejercicios mentales como nos sugería la abuela, ¿no? Empezar a pensar en otra cosa. ¿Ya? El traer a la cabeza recuerdos agradables también nos distrae de la emoción y el tiempo fuera. Tiempo fuera es retirarme de la situación. Ya me voy a ir de acá porque si no voy a explotar. Ya me voy al patio, hago otra cosa y después regreso. Algunas técnicas basadas en la distracción. El problema de la distracción es que no resuelve el problema. Lo que hace es disminuir la intensidad, ¿no? Y por lo tanto evita que explote. Pero los celos van a venir igual después. Y por lo tanto probablemente hay que añadir a las técnicas de la distracción, que va a ser una técnica de apaga incendio, otras técnicas que nos permiten de alguna manera reformular las cosas que estamos sintiendo. Pues la regulación cognitiva es una de ellas, ¿no? Pero hay otras técnicas más que quisiera yo mencionar. Me quedan 5 minutos, voy a intentar hacerlo. Y esta es muy importante, el etiquetado de emociones, porque nos va a dar indicadores de lo que vamos a hacer después. El etiquetado de emociones tiene que componer las emociones en palabras. Y se ha descubierto en hartos estudios como el que estoy mostrando acá, que cuando uno pone una palabra, mi emoción,
la intensidad de la emoción disminuye. O sea, si yo digo estoy sintiendo celos, la intensidad de los celos disminuye. El ponerle nombre nomás, ¿no? Disminuye porque disminuye la activación de la amígdala cerebral y además aumenta el funcionamiento de la corteza prefrontal, lo que significa que probablemente estoy haciendo un control más racional de lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, enseñarle a las personas a reconocer sus emociones, al decir esto que estoy experimentando son celos, y probablemente estos celos están asociados a inseguridad, confianza o lo que sea, lleva a que la emoción se regule. Eh, ¿Qué formas conocemos de mejorar el etiquetado emocional? O sea, que las personas aprendan a poner el nombre, porque es una persona muy celosa que no reconoce sus emociones, le va a llamar a todo eso enojo. Todo eso es enojo. Y voy a atribuir el enojo al comportamiento del otro. No es que yo estoy sintiendo celos y eso me hace enojar, sino que estoy enojado porque tú llegaste tarde. Entonces, la mala rotulación de la emoción tiene un impacto sobre la forma en que yo respondo. Entonces, ¿qué me ayuda a rotular adecuadamente? Por ejemplo, aprender el lenguaje emocional, ahí nos sirve la rueda de emociones, aprender dónde experimento la emoción, para lo cual nos sirve el mapa de emociones, el ser capaz de hacer un seguimiento de mis emociones, para lo cual está el diario de emociones, o además puedo usar técnicas de mindfulness que nos permiten conectarnos con la emoción y también, por supuesto, comprenderla y entenderla, ¿no? Acá aparece la rueda de emociones que uno ahí le muestra, empieza a ver qué emociones ha experimentado, cuáles no ha experimentado, y empezar a generar distinciones en el lenguaje. Este es el mapa de emociones donde la persona marca en qué lugar, por ejemplo, siente la calma, la tristeza, la vergüenza y el enojo. ¿Ya? Este es el diario de emociones, donde la persona va registrando sus emociones o empieza a hablar de ellas, ¿no? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Por qué me generó esta emoción? ¿Qué hice en el momento? Etcétera, ¿no? Y en las técnicas de mindfulness, ¿no? Para prestar atención a tus emociones, donde aparecen, bueno, hay varias formulaciones de procesos, de procedimientos para lograr prestar atención a tu respuesta emocional sin bloquearla, ¿no? Sin juicio. ¿Ya? Una pregunta, aquí que está contestado en un estudio, la invalidación emocional que las personas sufren muchas veces en su infancia afecta a la regulación emocional. Este estudio es bien interesante porque dice, a grosso modo, no voy a profundizar en ello, que la invalidación emocional no afecta al etiquetado emocional. No afecta. Las personas pueden aprender a distinguir sus emociones y ponerle nombre a pesar de haber sufrido invalidación en su infancia. La invalidación es cuando la mamá le dice es que no tienes que sentir celo, no tienes derecho a sentirte enojado, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Esa es la invalidación. Pero sí afecta la supresión. O sea, si una persona recibe mucha invalidación de sus emociones en su infancia, con mayor razón va a suprimir sus emociones en la vida adulta. Y lo que parece de toda lógica, ¿no? Pues significa que simplemente no me deja, no me permiten expresarla. ¿No? Ahora, el manejo interpersonal de los celos, que tiene que ir ahora en la relación de pareja propiamente tal. Yo le hablé de la expresión asertiva, la emoción, también distinguir hechos de interpretaciones. Mucha gente se pone celosa porque los celos son una prueba de. O sea, yo sé que mi pareja me está haciendo infiel porque siento celos. Entonces, no distingo hecho de interpretación. El hecho es que mi pareja está llegando tarde. La interpretación es porque me está haciendo infiel. Y como para las personas no hacen esta distinción, entonces no hay una posibilidad de enjuiciar la interpretación. Y por otro lado, también hay técnicas de interregulación emocional que también se da en las relaciones de pareja y que ya voy a ejemplificar enseguida. ¿Qué tal? Esto es asertividad. Primero, entender que yo soy el dueño de mis conductas y emociones. Yo no siento tristeza porque mi pareja hizo tal cosa. ¿Ya? No me enojo porque mi pareja no hizo o hizo tal cosa. Yo soy el dueño. En otra palabra, no puedo decir me haces enojar o me haces sentir celo. Yo lo que debo decir es me enoja cuando no me avisas con tiempo que vas a llegar tarde. Es decir, yo soy el propietario de mi emoción, pero puedo decirle a la otra persona las acciones que probablemente está realizando que despierta esa respuesta emocional en mí. Por otro lado, otra regla de la conversación asertiva es que solicitar un cambio en su conducta, no en su persona. O sea, no puedo decirle a mi pareja, necesito que seas más empático, porque eso es muy general y está apuntando a la
considerar la ganancia mutua del acuerdo. Decirle, en ese caso no te haré más escenas, no es una ganancia mutua, es una amenaza. En cambio, decir, si lo hacemos de esa manera, que me llames, si me va a llegar tarde, vamos a poder disfrutar más, eso sí es una ganancia. Y probablemente la persona, mi interlocutor, que es mi pareja, esté más dispuesto a realizar cambios que ayuden a que los celos se presenten con menos intensidad. Distinguir entre hechos e interpretaciones. La verdad es que un fenómeno como ese número puede tener distintas formas de mirarlo, dependiendo del punto de vista en donde estoy parado, y por lo tanto la interpretación puede variar, pero los hechos no tanto. El hecho es que no me llamó en toda la tarde, la interpretación es porque estaba con otra persona. Pero mi pareja puede decir, no, en realidad lo que ocurrió fue que se me descargó el celular. La interpretación es lo que varía, no el hecho. Hay ejemplos de juicio, me está ocultando algo, esto demuestra que no me quiere, ni siquiera intenta ponerse en mi lugar, lo que quiere es hacerme sentir celos o no le importa. Esos son juicios, no son hechos. Pero las personas reaccionan a sus juicios, sin cuestionarlo. Bueno, hacer la separación me permite ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Llego tarde. ¿Cuál es el problema? No te aviso que voy a llegar tarde. Y si yo me pongo de acuerdo con los hechos, entonces es más fácil generar una modificación. ¿Ya? Finalmente, la heterorregulación es cuando ambos miembros de la relación establecen una especie de ritual que ayuda a la disminución de la respuesta de cero. ¿Ya? Por ejemplo, esto que es algo real, que trabajé con una pareja real. El ritual consistía en que cuando él llegaba y ella estaba celosa por alguna razón, ¿no? De su llegada, llegar tarde, no responder llamadas, o lo que sea, en lugar de acusarlo de que tú me haces enojar o me haces sentir celos, ella le confesara que estuve sintiendo celos. La consigna es así más o menos, ¿no? Cuando vi la hora y noté que aún no llegaba, comencé a preocuparme y aparecieron los celos. Los celos me hicieron pensar, celos, no, no tú, los celos me hicieron pensar que quizás te moraba porque estabas con otra mujer. Ahora me siento aliviada porque has llegado, pero puede que los celos me sigan molestando por un rato. Y lo que tiene que hacer él, o lo que tenía que hacer él, en lugar de defenderse o huir, que era su conducta característica, decía, ya, estás con lo mismo, y salía, o defenderse, pero ¿cómo se te ocurre acusarme si yo estaba, bla, bla, bla? Lo que él tenía que hacer, como dice ahí, es ofrecer alguna contención. Si quieres, nos sentamos un rato a conversar sobre el otro día, o sobre esta otra cosa, ¿no? Mientras te abrazo. Y al interactuar de esa manera, los celos disminuían francamente. ¿Tá? Bueno, eso es lo que quería contarles hoy día, mostrarles que hay un montón de estrategias, hay algo que hacer, infundir esperanza. Gente que siente celos piensa que jamás se les va a quitar, no tiene por qué quitárselos. Y ahí ya tenemos aliviada la mitad de la pena. Lo que tiene que aprender es a gestionar sus celos, a hacer de sus celos algo que de alguna manera ayude a una mejor comunicación en la relación de pareja, impidiendo que se transformen en una herramienta de control. Y de esa manera se hace mucho más fácil, ¿no? Para una pareja sobrevivir, ¿no? A una relación que estuvo durante mucho tiempo dominada por los celos. ¿Ya? Bueno, esas son mis redes sociales, mi Instagram personal, que es Felipe García Martínez, donde me pueden escribir, y el de CECIS Chile, que es la institución que yo dirijo, donde pueden encontrar, no sé, harta información sobre actividades, ¿no? Que nosotros realizamos, publicaciones que hacemos, o algunos tips también relacionados con salud mental. ¿Ya? Además tenemos un podcast del cual yo participo, que ustedes pueden buscar en Spotify, que se llama Notas Mentales. Ahí lo googlean, Notas Mentales, y va a aparecer este podcast que va en su capítulo 6 en donde nosotros hablamos de salud mental, ¿no? Y ahí nos pueden también escuchar en un rato que tengan ahí mientras están manejando, no sé, y quieren escuchar a un par de personas, yo y mi socio Rodrigo Mardones, hablando de salud mental, pero más allá de lo que es el trastorno de salud mental, sino hablando de todo aquello que afecta a la salud mental, incluyendo, por supuesto, sus determinantes sociales, ¿no? Así que están invitados e invitadas a seguirnos en Notas Mentales. Voy a dejar de compartir y estoy, ya quedan 5 minutos, me pasé 5 minutos. Ya. Pero claro, porque partimos también un poquito más tarde. Muy bien, Rodrigo, profesor. Genial, muchas gracias. Ahí también acojan la invitación que hace el profesor a seguirlos en sus redes sociales, las redes sociales de CECIT,
y el podcast también. Vamos a pasar al momento entonces de las preguntas. Levanten la mano, por favor, aquí en Zoom, quien quiera hacer alguna consulta, ¿cierto? Alguna duda, algún concepto que le haya quedado ahí haciendo ruido, ¿cierto? Tal vez lo quiera clarificar. Es bienvenido o bienvenida. Tengo a Sebastián Parra. Vamos, Sebastián. No te escuchamos, Sebastián. Tendrás que activar el micrófono. Ah, aló, aló. Ahí sí. Ahora sí. Dale. Dale, muchas gracias, Ahora sí. Rodrigo. Te pasaste. Buenas noches, Felipe. Primero que todo, agradecerte harto por la ponencia. De verdad que muy práctica, muy interesante, la verdad. Y últimamente también me he estado interesando mucho en lo que es la terapia de pareja. Y tiene una pregunta que es como algo que suele ocurrir dentro de los celos, tengo entendido, y que tiene que ver con estas estrategias más de control, ¿no? Que sucede cuando eh, se suele amenazar a la otra persona con que si es abandonada o si la otra persona le abandona, esta persona puede llegar incluso a suicidarse. ¿Cuál sería como la manera de poder como intervenir en esa situación? Porque deja muy cruzados de brazos a la pareja. Bueno, efectivamente, esa es una manifestación clara de control, ¿no? Y que obedece obviamente a dinámicas de relación que es lo que uno califica, ¿no? Cuando uno le pone nombre a las cosas como una relación tóxica, ¿no? En realidad es una relación que está mal ensamblada, probablemente bajo supuestos reglas que se hacen insostenibles y que requiere probablemente un acompañamiento para que esas reglas se modifiquen. Son reglas que son imposibles de seguir, ¿no? Por ejemplo, que él o ella me llame todo el día, de que me manifieste cariño todo el tiempo, que hay una exclusividad no solamente sexual y afectiva, sino también exclusividad de tiempo. O sea, no, tú no vas a pasar tiempo con tu familia, te vas a pasar tiempo conmigo. ¿Ya? Eh, la verdad es que esto yo lo abordaría la pareja, ¿no? Hacer cuáles son esas reglas, cuáles son los acuerdos, cuáles están dispuestos a ceder y cuáles no, y llegar probablemente a un nuevo con, ¿no? Sin embargo, eso también requiere algún tipo de intervención individual, ¿ya? Porque Mm. evidentemente llegar a la amenaza del suicidio, que no sabemos si va a ser real o no, ya es, a mi entender, un punto extremo dentro de lo que probablemente representa los niveles de intensidad que la persona puede estar experimentando, emociones como el enojo o la rabia, los celos, ¿no? Si mi consultante fuese solamente el miembro que le amenaza, yo le diría, huye, ¿ya? Pero evidentemente lo responsable ahí es evaluar qué está ocurriendo de tal manera que eso no constituye una amenaza, por ejemplo, real. Porque puede ocurrir. A veces la rabia es tan intensa que te ciega y te termina haciendo daño al otro, ¿ya? Así que eso, habría que manejarlo con cuidado. ¿Ya? Súper, muchas gracias, Felipe. Gracias, profesor. Tenemos aquí a Víctor González. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Cómo están? Primero que nada, quiero agradecer por la clase. Es la primera clase o primer seminario que participo aquí en la plataforma de DIPA. Y está muy encantado con la experiencia, me gustó harto la clase. Y quiero rescatar una duda que me quedó, sobre todo por este ritual de la heterorregulación. Como que Ujú. me gustó mucho la dinámica en esto de que existe una situación y en esta situación se puede transcribir en ciertos actos o acciones que podemos hacer durante la explicación o durante el discurso para poder, digamos, bajar y hacer ese grounding de esto imaginario que se crea cuando no se sabe de la otra persona. Entonces, como que me costó conectar esa última explicación de heterorregulación con todos los otros tópicos que son de hechos versus interpretaciones, porque no sé, como que me perdí un poco. Y a propósito de la duda de mi compañero anterior, de Sebastián, esto sobre las situaciones de ultimátums, ¿cómo podríamos llevar estos rituales, ¿verdad? Y rescatarlos de situaciones de ultimátums como los que sucederían en ese tipo de casos? Ujú. Vale, esa, digamos, ejemplo de heterorregulación emocional, que no es el único ejemplo. Cuando hablamos de regulación emocional, es que los miembros de la relación hacen cosas que calman al otro y viceversa.
Eso es heterorregulación emocional, ¿no? Por ejemplo, el salir a caminar, el cambiar de tema, el ver una película juntos, el aceptar las caricias del otro, etcétera. Todos esos son estrategias de heterorregulación emocional. Pero el ejemplo que yo di, lo di porque es un ejemplo real, de un caso que yo describo generalmente cuando hago clases de terapia pareja, en la cual ese trabajo fue la culminación de un proceso, ¿ya? Un proceso donde ella aprendió a identificar sus juicios, a desafiar sus juicios, a desarrollar una comunicación asertiva y a partir de ahí generar, por lo tanto, un mecanismo, ya que había aprendido todo esto, que permitiera, por un lado, aceptar sus celos, expresarlo asertivamente y recibir como respuesta algo que rompiera la pauta que ellos tenían hasta ese minuto, que ya mencioné, ¿no? El que generalmente era la retirada o la defensa. Entonces, como respondía de una manera diferente, entonces el esquema se cortaba, ¿no? Y al cortarse, evidentemente, los niveles de intensidad de las discusiones que ellos tenían disminuían. ¿Ya? Eso. Bien, profesor. Vamos con Felipe Sangüesa. Hola, profe, ¿cómo está? Eh, Hola, ¿qué tal? profe, bien, bien. Le quería consultar un poco si es que ha estudiado, ha visto esto como en lo que son parejas es decir, en grupos no monógamos, como en lo que es poliamor, principalmente, como dentro de lo que se ha estudiado, lo que usted conoce, eh, más a fondo. Bueno, yo soy poliamoroso y en verdad hay hartas cosas que he vivido dentro de lo que es conocerlo, pero dentro de lo que son estudios o como reglas o como formas de terapia, la verdad es que conozco re poco. Hay muy poca información de investigación contextualizada, es decir, en Latinoamérica, sobre las formas más nuevas de relación, como las relaciones abiertas, las relaciones poliamorosas, entre otros, ¿no? Hay investigación al respecto en otras culturas, eh, y yo creo, por lo tanto, que es un campo rico de investigación en lo que es las dinámicas de pareja. Si tú, bueno, ahí mencionaban, por ejemplo, el libro que compartió Sebastián, si no me equivoco, de Gottman, ¿no? El de Gottman, el de Siete reglas de oro para vivir en pareja, entre otros, ¿no? Pero todos esos libros que están compartidos ahí no tratan el tema de las relaciones abiertas polimorosas. Entonces, yo creo que efectivamente falta investigar sobre el tema, ¿ya? Y ahí, si te interesa la investigación, es la invitación a hacerlo, ¿no? Al profundizar sobre este tipo de nuevas formas de relación. ¿Ya? Muy bien. Voy con Andrea. Hay muchas preguntas, Rodrigo, hay que poner un límite. Hay muchas. Sí, Ya. Hola, ¿cómo estás, Felipe? Mira, mi nombre es Hola. Andrea. Bueno, soy psicóloga y trabajo en salud mental en APS, ¿ya? En realidad mi pregunta no la tengo estructurada, siempre soy muy como, pero mira, estuve notando algo, bueno, de todo lo que tú hablaste, que habían ciertas, entre comillas, estrategias, como que sentí que habían niveles de celos, por decirlo así, y planteaste, solo como modo de ejemplo, cerrar las redes sociales, eh, en el fondo cuando la persona también está como mirando, estando como alerta, y eso genera quizás mucho más ansiedad, miedo y todos los tres puntos que diste. Mi pregunta es la siguiente. eh, la pregunta, o sea, más que pregunta es como uno se supone que está como súper lo que se debería hacer y uno como persona, si tú me preguntas como persona, obviamente que el revisar las redes sociales no es bueno, pero si yo veo que esta persona, que su nivel de ansiedad, por decirlo así, es que no lo tengo estructurado, es bueno al inicio, quizás poder ayudarla a cerrar sus redes, planteando obviamente la asertividad, mira, ¿sabes qué? A mí me pasa esto, pero voy a cerrar el inicio las redes, como también obviamente también aportando a lo que él también puede hacer. No sé si me voy a entender. Porque también, claro, es una estrategia súper eh, rígida, por decir así, como diciendo, bueno, entonces, que le diría otra persona X, amigo, entonces cierra las redes para que tú no sigas viendo lo que está pasando. Pero también siento que es omitir. No sé si me voy a entender. Esa estrategia al inicio, o tenemos que ver el nivel
de celo, me imagino que son niveles también, ¿ya? No sé si, Felipe, para no quitar más tiempo, me voy a entender, estrategias al inicio, cuando el nivel de celos es tan grande, ¿es bueno o no? Eso es control de estímulo. El control de estímulo se utiliza, por ejemplo, cuando tú comes demasiado comida rica en grasa y azúcar, y el control de estímulo consiste en no comprar ese tipo de cosas y no tener nada disponible en tu hogar. Entonces, eso es control de estímulo, ¿no? Y efectivamente, lo que mismo que ocurre con las personas que tienen un alto consumo de grasa y azúcar, lo que termina siendo muchas veces saliendo a comprar, ¿no? Es decir, no, uno no Mm, sirvió porque salía a comprar igual porque no me aguanto. Entonces, para ya, mí ese es el no problema hay del control de control, estímulo en ya, general, ¿no? Exacto, el control de estímulo. Y de hecho no es una técnica que yo utilice a menos que sea una técnica que el mismo consultante sugiera, ¿ya? Por ejemplo, perfecto, decirte de que probablemente una forma de evitar revisar el celular de su pareja es pedirle a su pareja que no se despegue su celular, ¿ya? Entonces así ya yo me aguanto, ¿no? Entonces, cuando es sugerido por el mismo consultante, es más probable que tenga mecanismos, estrategias que le permitan cumplir con eso, ¿ya? A que cuando uno en realidad se lo pide, porque cuando uno se lo pide, que lo haga, lo que más probable que uno ocurra ahí es sugiere, supresión. perdón, Felipe, uno Sí, sugiere, no se lo voy a pedir yo. sí, exacto. Sí, pero lo que más probablemente ocurra si hace a partir de los acuerdos de terapia, pero que no nace de él, lo más probable es que es la conducta con el estímulo lleve a una supresión. Y ya dije lo negativo de la supresión. ¿Ya? Perfecto, ya, buena, ya, ya. Muchas gracias, Felipe. ¿Listo? Muy bien, profesor. Agradecemos, ¿cierto?, la participación en esta ronda de preguntas. Los agradecimientos ahí que están haciendo al profesor en el chat, ¿verdad? ¿Pueden repetir el nombre del podcast? Ahí, profesor, como última pregunta. Notas mentales, notas mentales. Eso es. Vamos a dejar, ¿cierto, profesor, una invitación para unas palabras al cierre y con ello cerramos la grabación. No, dos cosas. Primero, volver a repetir, ¿no? Que las celos no es una emoción que tengamos que suprimir de nuestras vidas. Mejor entenderla, ¿no? Y leerla. O sea, ¿por qué aparecieron en esta relación que está recién comenzando los celos? O sea, ¿qué me está diciendo la emoción, ¿no? Y aprender, como ya señalé, a gestionarla. Y eso es mucho más fácil que intentar que la emoción desaparezca. Que no solamente es difícil, sino a mi entender imposible que las emociones desaparezcan de nuestras vidas. O sea, ¿cómo lo hacemos? Cortarnos los nervios aferentes, o sea, no es posible, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una mala estrategia, ¿no? Cuando intentamos hacer desaparecer algunas emociones que nos generan interferencias, ¿no? Y por lo tanto el mensaje es, siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo para ayudar a las personas que experimentan celos de una manera que interfiere en sus metas y en su relación, ¿no? Y lo segundo es invitarlos al Congreso, o sea, vamos a un Congreso donde vamos a asistir presencialmente, donde voy a estar ahí junto con otros colegas que admiro mucho, ¿no? Que trabajan en el área de la sexualidad, el apego y las relaciones de pareja. Donde yo creo que vamos a pasar una magnífica jornada, ¿no? Así que eso quería decirles finalmente.